Millones de personas están abandonando Venezuela. ¿Y por qué? Pues porque cada vez los alimentos son más escasos y si se quedan a vivir allí no tienen ningún tipo de futuro. Según este artículo de la cadena CNBC, la crisis de refugiados venezolana podría llegar al mismo tamaño que la crisis de refugiados en Siria. De momento, 4 millones de personas han abandonado el país, mientras que en Siria la cifra es de 5,5 millones. Lo sorprendente de todo esto es que en Siria hay una guerra civil con varios bandos implicados, mientras que en Venezuela no hay ningún conflicto armado a gran escala. Es decir, esta gran crisis migratoria venezolana no está siendo producida por una guerra violenta, sino que está siendo producida por una crisis socioeconómica casi sin precedentes. Unos 4 millones de venezolanos, lo que es el 10% de la población, han abandonado el país. La situación está empeorando y la inflación y la falta de medicina y comida solo va en aumento. En los últimos 12 meses, la inflación ha sido de casi un 9000%. De hecho, para que os hagáis a la idea, la inflación acumulada desde principios de año hasta marzo de 2018, es decir, en solamente 3 meses, era del 450%. Es decir, que muchos objetos te pueden costar más de 4 veces su precio si los compras 3 meses más tarde que hoy. Además, las imágenes de supermercados casi vacíos son cada vez más comunes y encontrar bienes de primera necesidad es cada vez más complicado. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que el presidente Maduro intenta fijar precios bajos para luchar contra la hiperinflación, pero si los comerciantes venden a esos precios, pierden dinero, dado que tienen que comprar las mercancías en el exterior. Por lo tanto, no les sale a cuenta llenar los supermercados. Como dice este artículo de la CNN, muchos productos están perpetuamente en bajo stock y los productores lo tienen complicado para cubrir costes. Y esto no es nada sorprendente con esta inflación tan grande. Además, según este artículo del Financial Post, los trabajadores del petróleo, que hay que recordar que es el sector que más dinero da al país, proporcionalmente, están tan cansados que no pueden hacer bien su trabajo. Y dice, la comida se ha vuelto más importante que el empleo, y miles dejan su trabajo para buscarla, dejando a pocos produciendo petróleo, que es lo que hace que la economía siga funcionando. Y como golpe final, Venezuela está fallando en el pago de sus deudas billonarias con China. Es decir, ni siquiera pueden devolver los intereses del dinero que les han prestado los chinos. Y bien, para terminar, quiero recordar que muchos venezolanos votaron por esto durante muchos años. Los mismos que probablemente ahora están sufriendo las consecuencias de este socialismo del siglo XXI. La democracia es un sistema que puede llevar a un país al colapso total. La opinión de la mayoría no es siempre la mejor opción y no debemos fiarnos de políticos que nos prometen el paraíso sin tener que esforzarnos nosotros mismos. Además, el fracaso de todo esto es por culpa de Maduro, pero también es culpa de Chávez, el cual sentó las bases de la economía de Venezuela y por lo tanto sentó las bases del colapso de Venezuela. No es que Chávez fuera bueno y Maduro fuera malo. Los dos, a grandes trazos, seguían la misma línea política: atacar al libre mercado, expropiar empresas, aumentar la influencia del Estado en la vida de la gente y la dependencia de la gente al Estado, dando casas gratuitas, comida gratuita y demás cosas gratuitas cuando había dinero del petróleo y de los altos impuestos a las empresas. También quiero decir que en España tenemos problemas que hay que resolver, y muchos, pero debéis saber que el marxismo no es la solución. Yo recuerdo esos tiempos en que Venezuela estaba disminuyendo la pobreza, construyendo casas para el pueblo, y muchos, en los cuales yo me incluyo, creíamos que Chávez era un gran político y alguien a seguir. Por ejemplo, Pablo Iglesias dedicaba programas enteros de La Tuerca a alabar a Chávez y al socialismo venezolano, al que llamaban socialismo del siglo XXI. Pero al final, al Estado se le terminó el dinero de los demás. Muchas empresas tuvieron que cerrar y se cerró el grifo para los pobres. Y todavía hay gente que cree que todo esto es culpa de los malvados capitalistas y de Estados Unidos, y no de un gobierno todopoderoso que ha fracasado por expropiar empresas y redistribuir la riqueza. Y ha fracasado en su intento de crear una economía planificada que funcionase bien. Y es que un sistema redistributivo socialdemócrata puede funcionar,
pero solo mientras sea acompañado de un sector privado productivo al que cobrarle impuestos. El interés de la mayoría de los políticos está en aumentar la importancia del sector público, pero esto siempre genera deuda, más impuestos y, en el caso de Venezuela, pobreza extrema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os estaré muy agradecido si realizáis una donación por PayPal o Patreon en los links que tenéis en la descripción.